Aski urkipan chiri. Maski urukipan yati chiri. Ma. Aski urukipan. Aski urikipan panay yatichiri. Aski urukipan yati chiri. Sumas kirukipanaya tatayatichiru kamaraki yatiqri masinaka. Aski urukipanay tatayatichiri. Aski urukipanay takanimpisa. Aski urukipan taqinitaki. Aski urukipan yatichiri. Aski urkipan yatichiri. Waliki pallaqtañani, enciendan sus micrófonos. Micrófono na qantayasipqam taqini. Maya, paya, kimsa. Upaq qulilaqa Puniwan. Upaq Puniwan. Kaniti. Mampi Puniwan. Pini utkaniti. Waliki taqini. A ver, Cuyaca, Elizabeth Mendoza. A ver, Hayintam Cuyaca. Canta Elizabeth. Hupaq qulilaqa puniwa. Hupaq chimaqa puniwa. Hanipuni utkaniti. Uqhamanpi munataqa. Waliki, a ver, Gilata Julio, completo. Vamos.
No, Julio, ¿te Franz Julio, desanimaste? Franz Julio Yatichiri, Sí, Franz Julio. allá. Kupaj kolila hija puningwa, kupaj chuimajanka puningwa, kani puniu utkaniti, ukamampi munataja. Kupaj kolila hija puningwa, kupaj chuimajanka puningwa, kani puniu utkaniti, ukamampi munataja. Llakitapuniu unihasta, hachanyaki unasitu, hichawai sarawai hewa, tatintuna hakaru sarje, kanipuniu utkaniti, ukamampi munataha. Llakitapuniu unihasta, hachanyaki unasitu, hichawai sarawai hewa, tatitu nahakaru sarje, kanipuniu utkaniti, ukamampi munataha. Waliki, muy bien, Gilata Julio. A ver, Cuyaca Ángela. ¿Me escuchan? Así, así. Sí, perfectamente. Hupakolila hapuniwa, hupachumaha hapuniwa, anipuni utkaniti, ukamampi munataha, hupakolila hapuniwa, hupachumaha hapuniwa, anipuni utkaniti, ukamampi munataha. Yaktapuni unyahasta, achanyakiu munasitu, ichawai sarai hewa, tatituna hakramiu sarhi, hanipuniu hutkaniti, ukamampi munataha. Yaktapuni unyahasta, achanakiu munasitu icha waisarai hewa tatitu aru hanipuniu hutkaniti ukamampi munataha. Walik, muy bien. Van a seguir practicando, ¿ya? Entonces ya vamos a cambiar de canción. Tienen que practicar. ¿Listo? Waliki, a ver, la última clase hemos visto saludos, ¿ya? Saludos. Vamos a continuar, ¿ya? Entonces, hemos dicho saludos. A ver, hemos aprendido tres saludos, ¿no? Buen día, buenas tardes, buenas noches. ¿Listo? A ver, Cuyaca Adriana Escobar, Aski Uruquipan, Cuyaca Adriana, Aski Uruquipan, Cuyaca Adriana. Askirukipanaya tichiri. Ok, muy bien. Grecia Ugarte Archondo, Aski Jaipuquipan, Cuyaca Grecia. Aski haikukipan yatichiri. Ok, muy bien. Cuyaca Isabel Bacarro, Aski Arumaquipan, Cuyaca Isabel. Cuyaca Isabel. Ya, Chacata. Gilata Simón Alca Arpasi, Aski Arumaquipan, Gilata Simón. Vale, muy bien. Entonces hemos aprendido el ASCII, que hemos dicho que significa bien, ¿no ve? Bien. Bien. Entonces, Bien. vamos a ASCII, ¿no? Esto hemos dicho bien, ¿ya? Bien. Y Uru, que hemos dicho que es día. Día. Jaipo, Tarde. 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 Y Aruma, Aruma, Noche. que es noche. Noche. ¿Ya? Noche. Entonces, es nuestro vocabulario inicial, ¿ya? Esqui. Entonces, a partir de esto hemos conjugado, ¿no? Hemos dicho ASCII, Uru, luego hemos agregado la terminación, ¿no? Ki, pan, ¿no ve? Y la cuyaca, lo que sea, ¿no? La contestación, ASCII,
Uru, ki, pa, Ipa. nai, ¿no? Y la cuyaca, lo que corresponda, ¿ya? Exactamente lo mismo hemos hecho con buenas tardes, ¿no? Entonces, en vez de uru, hemos cambiado por tarde, ¿no ve? ¿Qué sería? Haipu. Ay, Haipu. ay. Haipu. Aquí también, en vez de uru, aquí está mal, ¿no? Haipu. Ay, entonces esto es uru, no es aro, ¿no? Uru, ¿no? Ahora ¿Está exactamente lo mismo escribiendo? para la noche, ¿no ve? Entonces, en vez de uru, ¿no? Aruma. 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 ¿Me está Es escribiendo? aruma. Aruma. Aquí en vez de Aruquipan. aruma. ¿Listo? ¿Ve? ¿Escucha mi voz? Aruquipanay. Entonces, aquí como pueden ver, esto es simplemente lo que estamos cambiando. El resto se mantiene, ¿ya? El resto se mantiene, ¿ya? Exactamente lo mismo en la contestación, ¿ya? Contestación. Ahora, en la contestación simplemente agregamos el AI, ¿no ve? Entonces, la A hemos dicho es la vocal del sufijo na. La Y está con A, pero con elisión vocálica. Nada más, ¿ya? Entonces, si quieren, voy a resaltar eso, ¿ya? Ya. Entonces, estos serían saludos formales, ¿ya? Saludos formales. También les había dicho que en Aymara existe exageración en cuanto al tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, alwa, ¿no? Muchas veces no van a escuchar aski urukipan, ¿no ve? Van a escuchar aski alwakipan, ¿no? Entonces, en vez de uru, van a decir alwa, ¿no? Aquí también alwa. Entonces, alwa. ¿Qué es alwa? Alwa es temprano, ¿ya? Pues aquí voy a colocar alwa temprano, ¿ya? Temprano. Entonces, temprano nos referimos 7, 8 de la mañana, ¿no? A esa hora puedo decir aski alwakipa, ¿ya? Ahora, a estas horas se llama cantati, ¿no? Wilta, ¿no? Pues también se puede utilizar wilta, ¿no? Pues wilta es, ¿cómo decimos? Eh, Madrugada. no, madrugada sería cantati, ¿ya? Cantati. Cantati sería madrugada, ¿ya? Antes de la madrugada. No, después de la madrugada en todo caso eso. O sea, a estas horas se llama wilta, ¿ya? Cuando ya está aclareciendo todo eso, ¿ya? ¿Cómo se llama? Alba, puede ser, ¿no? Amaneciendo, amanecer. Amaneciendo. Amanecer. Cantati. Amanecer, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Yo puedo saludar en este momento, Aski Wiltakipan, ¿no? Entonces, no se sorprendan, igual sigue diciendo buen día, ¿no ve? ¿No ve? Me dejo entender, ¿no ve? O puede ser más temprano, 4 de la mañana, digamos, nuestra clase. Yo digo, Aski Kantatekipan, ¿no? Cántate madrugada, ¿no ve? Pero sigue siendo, si traducimos al español, sigue siendo buen día, ¿sí? Porque en español básicamente utilizamos eso, ¿no? Entonces en Aymara tal vez es un poco, Cantati. ¿ya? Ahora bien, cuando hablamos, estos serían como saludos formales, ¿ya? Siempre me preguntan, por ejemplo, ¿cómo se dice un hola? ¿Ya? De forma específica, no existe el hola, ¿ya? No existe el hola. Pero sin embargo, se utiliza en muchos casos la palabra kamisaki, ¿ya? Kamisaki de forma literal significa ¿cómo estás? ¿No? ¿Ya? ¿Cómo estás? ¿Ya? Esto significa, ¿ya? Ahora, por ejemplo, el significado de kamisaki va a ser ¿cómo estás? Siempre y cuando esté antecedido por un saludo. Entonces yo le digo a Alejandro, Askerukipan, Gilat Alejandro. Él me contesta Askerukipan Román, ¿no? Kamisaki Alejandro. Ah, ahí estoy diciendo, ¿cómo estás, Alejandro? ¿Correcto? Pero muchas veces, de forma directa, como un hola, se utiliza esto, ¿ya? Es decir, Kamisaki Alejandro, o sea, sin previo saludo, en ese momento va a tener esta connotación de un hola. Me dejo entender, ¿no ve? Ujú. ¿Sí? Entonces, cuando no está antecedido por un saludo previo o por una conversación previa, esto va a tener connotación de un hola, más o menos, ¿no? Entonces, es como decir un hola, ¿ya? Pero ¿cuándo se da eso? Generalmente cuando estamos con una persona conocida, ¿ya? Con una persona que
que es tal vez de nuestra confianza, ¿no? Entonces ya saludamos de forma directa, de esta forma, ¿no? Bien, ahora cuando decimos Kamisaki, esto es ¿cómo estás, verdad? La contestación de esto llega a ser waliki generalmente, ¿no? ¿Qué es waliki? Waliki es Bien. bien, ¿ya? Bien, Bien. ¿ya? Ahora, esto puede tener variación, ¿ya? Vamos a escribir la variación. Kamisaraki, ¿no? Kamisas taza, dice, ¿no? Algunos, ¿no? Kamisas taza, ¿no? Exactamente es esto, ¿no? Kamisaki, kamisas taza. Y ahora aquí, si me preguntan kamisaki, yo puedo decir waliki, o también puedo decir esta misma contestación, ¿no? Wali kis wa, ¿no? Wali kis wa, estoy bien. Esto simplemente dice bien, ¿no? Waliki, bien. Esto, estoy bien. ¿Ya? Entonces, este Walikistua puede ser la contestación de Kamisaki o como también de Kamisa Tasa. Esto también puede ser la contestación. ¿Ya? Entonces, en este curso vamos a utilizar el Kamisaki como ¿cómo estás? O también como un hola. ¿Ya? Como un hola. ¿Listo? Entonces, eso como un saludo informal en el Aymara. ¿Ya? Ahora pueden existir otros más. Ahora vamos a armar una conversación, ¿ya? Vamos a aprender ahora despedidas, ¿ya? Despedidas. Adelante, Helen. Profesor, si hay una respuesta bien, ¿hay alguna respuesta que es negativa? Sí, podría ser, por ejemplo, digamos que yo estoy enfermo, ¿no? Sí. Entonces, Hani Walikta. En Aymara, todo se niega con Hani, ¿ya? Hani, Hani es no, ¿ya? Entonces, todo se conjuga con el hani, ¿ya? No estoy bien, no está bien, no estoy yendo, todo es con no, ¿ya? Entonces, con el hani hay que conjugar, ¿ya? Hani ki walikti, hani walikti, ¿no? ¿Ya? Y ahí vendría otra pregunta, ¿no? ¿Qué ha pasado, no? Kunas kamachtam, kunas Resultado. Entonces, otra pregunta, entonces, ahí ya tendría que explicar, pero inicialmente simplemente se dice, no estoy bien, hani walikti, ¿ya? Entonces, esto sería de esta forma, ¿ya? Hani wa, eso es en realidad, ¿ya? Sufijo wa, edición vocálica. Hani walik, walikti, ¿no? Walikti. Ahora, una característica más. Cuando negamos en Aymara, hani, siempre la última palabra va a tener terminación ti, ¿ya? Siempre. Cualquier oración, ¿ya? Entonces, ese es sufijo. Luego vamos a ver los sufijos, ¿ya? Entonces, hani walikti, esto va a ser no estoy bien, ¿ya? Pero vamos a nosotros, como estamos iniciando, vamos a suponer que todo estamos bien, ¿ya? Porque esto conlleva otra pregunta. Más adelante ya vamos a utilizar esto, cuando ya aprendamos otro, ¿ya? Chiri, Sí, adelante, adelante. ¿puedo decir Han nomás? Han Eh, Walik. vale, ¿no? Podría ser en algunos casos, ¿ya? Ay, ay, ay. Siempre es Hani. Sí, o sea, hani es no, ¿ya? De forma completa, ¿ya? Ahora, en algunos casos puedo conjugar con otra palabra y siempre al conjugar no se utiliza la última vocal, ¿no ve? Ahí está, Ah, ¿ve? ay, ay, ay. Gracias. Bien, ahora despedidas, ¿ya? Para despedidas es bien fácil, ¿ya? Vamos a aprender ahorita los básicos, ¿ya? Ahora para despedidas hay un sufijo, ¿ya? Sufijo kama. Este sufijo no significa hasta, ¿ya? A ver, vamos a conjugar, vamos a adelantarnos. ¿Saben qué significa uta? Casa. 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 Pongo uta Casa. kama Casa. ¿Mi casa? Hasta la casa. hasta la casa. ¿Ve? Ay, Hasta, ¿no ve? Entonces digamos, no sé, a ver. em, a ver, ¿qué puede ser otra palabra? A ver. Eh, Mara, ¿qué es Mara? Año. 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 Cama, ¿ahora qué significa? Hasta el año. Hasta el otro año. Hasta el año. Hasta el año. ¿No ve? Hasta el año. Eso es la despedida, ¿ya?
Por ejemplo, ¿cómo se dice haipu? O Tarde. 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 Haiku cama. Caipukama. Hasta Caipukama. la ¿Qué va a tarde. significar? Caipukama. Hasta la Hasta la tarde. tarde. Hasta la Hasta la tarde. Tarde. noche, ¿cómo se dice? Aruma. 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 Hasta la noche, Aruma ¿cómo digo? anticama. Arumcama. Arumacama. Otra noche. Elisión vocálica, ¿ya? Aquí, en esta palabra. Aruma. Cama. Arumcama. Hasta Arumcama. la noche. ¿Ya? Hasta la noche. No Ahora, es arumacama. vocabulario. Mañana, o sea, el día de mañana, me refiero, hoy día es miércoles, al día de mañana, que sería jueves, ¿no? Antati. ¿Qué dice? Cantate. Arumanchi Aruman cama. o haruru, Aruman. ¿ya? Haruru, ¿ya? Aruru. Una de los dos Arumcama. significa mañana, ¿ya? El día de ¿ya? ¿Cómo sabe? Entonces yo quiero Aruman. decir, por ejemplo, Arumanti. Cama. hasta mañana. ¿Cómo digo? Arumanticama. Arumanticama. Haruru cama. Arumanticama. Harurukama. Edición vocálica, cama. ¿Lo ve? Primera opción. Segunda opción. Haruru cama. Arumcama. ¿Lo ve? Edición vocálica, Está en el cama. agro la cara. ¿No? Esto va a ser hasta mañana. ¿Me dejo entender, no ve? Se te dejas entender, pues. Isa. ¿Ya? Ahora seguimos. A ver, pasado mañana, ¿no? El viernes es nuestra clase, ¿no? Entonces decimos Purpuro. mañana pasado, ¿no? Pasado. Entonces, en Aymara se dice hur, Purpurcama. hur, Purpuro. puro, Cama. puro. Cama. Entonces, quita la U. ahora la Edición. despedida simplemente agregamos, ¿no? Edición vocálica y ponemos cama. Purpur, cama. ¿Ven? Esto va a ser hasta pasado mañana. ¿Ya? Entonces, lo único que necesitamos para el tema de las despedidas es saber expresiones de tiempo, ¿ya? Pero por el momento sabemos, cuando aprendamos días, ya vamos a despedirnos, ¿no? Hasta el lunes, hasta el miércoles, hasta el viernes, ¿no ven? Ahora, por ejemplo, nos despedimos, digamos, hasta el año. Hace un momento hemos escrito, ¿cómo sería hasta el año? Maracama. Para, cama, ¿ven? Cama. Esto va a ser hasta el año. Año. Eso es las despedidas, ¿ya? Simplemente trabajamos fijo, cama, ¿ya? Cama. Ahora, hay también como saludos o despedidas informales, ¿ya? Despedidas informales. Entonces, ¿cuáles serían las despedidas informales? Por ejemplo, Taquisincama. jiquisiña. Sin cama. ¿Alguien sabe el significado de jiquisiña? Hasta otro encuentro. Encuentro, encontrarse. Encuentro. ¿Ve? Hasta otro encuentro. Entonces, encontrarse, ¿no? Entonces yo digo jiquisin No lo practico. cama. Cama. Nos Sin cama. encontramos. El encuentro. Sin cama. Ya te sirve. O hasta otro encuentro. ¿Cuál sería el Hoy significado literal de esta palabra? ya nos encontramos. Hasta otro encuentro. Hasta otro oportunidad. Hasta que nos encontremos. Exacto, hasta que nos encontremos, ¿no ve? Porque es También. un encuentro, ¿no ve? Reunión, encuentro, ¿no ve? Entonces, esto, ¿no? No es en realidad, en español no decimos hasta que nos encontremos, ¿no ve? Hasta otro encuentro, no decimos, ¿no? Decimos, ¿qué decimos en Spanish? Nos vemos luego. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego, nos vemos. Eso es esto, ¿ya? ¿Ya? Hikisinkan. No sabemos cuándo nos vamos a encontrar, pero nos vamos a encontrar en algún momento, ¿no? Hikisinkan. ¿Ya? Eso es Hikisinkama. ¿Ya? Eso es una despedida común, el más utilizado tal vez por ahora, ¿ya? Hikisinkama, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo digo aquí Hurpurkama, estoy seguro que nos vamos a encontrar pasado mañana. Pero Hikisinkama puede ser mañana, puede ser más tarde, puede ser al año, ¿no? Pero algún momento nos vamos a encontrar, ¿no? Hasta luego, ¿ya? Bien. Otras formas de despedida, ¿ya? Saraña, ¿qué significa saraña? Vamos. Irse. Irnos. Ir. Irse. Saraña, ir. ¿Ya? Irse. ¿Ya? Ahora,
con esto también se dice algunas despedidas. Por ejemplo, sarja, Sajajawa. ¿ya? O Sarja, Sarcaña. esto es, me voy, Actúa. ¿no? Me voy. Esto simplemente es una despedida simple, ¿ya? Entonces, sarja, ¿no? Entonces, chao, más o menos, ¿no? Me voy, ¿no ve? También es una despedida como tal, ¿ya? Ahora esto es singular, ¿no? En plural, sarjab hañani, ¿no? Sarjab hañani, ¿no? Entonces nos vamos, vamos. Ahora incluyente, sarjab hañani, ¿no? Nos vamos. Sarjab no, aquí hay un error, ¿no? Nos vamos. Sarjab no sería esto, ¿no? Sarjab ahora sarjab hañani, recién. Sarkap Hañani. Sarkap Hañani. Esto es, Sarkap nos Sarkap Hañani. vamos. Esto es Vamos. sarjab vámonos, más o menos sería esto, ¿no? Vámonos. SVU. ¿Dónde ¿Ya? está? Atrás viene. Entonces, estos van a ser nuestros saludos o despedidas. Ahora, en base a esto, vamos a escribir una conversación, ¿ya? Saludo, ¿Bajaron? ¿cómo estás? Y O allá adentro despedida. abajo se van. Listo. Eso va a ser nuestra conversación Espera. inicial por ahora, ¿ya? Entonces, saludo, vamos a decir de la siguiente manera. Vamos a decir así, ¿no? Aski, uru, uruki, pan. ¿Ve? Aquí la cuyaca, ¿no ve? Aquí la contestación, ¿ya? Ahora, ¿cómo estás? Es kamisaki, ¿no ve? Kamisaki, ¿no? Aquí su contestación. Despedida, ¿no? Hiki sin kama. ¿Ve? Hiki sin kam también puedo decir, hi la cuyaca, lo que sea, ¿ya? Entonces, nuestra conversación se va armando de esta forma, con 3 preguntas básicas, ¿ya? Ahora, este oro, recuerden, puede ser tarde, noche, ¿no? Puede ser cualquiera. ¿Ya? ¿Están listos, preparados? ¿Sí o no? Sí, Sí, Sayatichiri. profesor. Muy bien. A ver, vamos a hacer la prueba. Listo. Cuyaca Alexandra Esther Manzoni. Micrófono pantalla. Encienda su micrófono. Muy bien. Aski Haipokipan Cuyaca Alejandra. Aski Haipukipanaya Yatichiri. Kamisaki Cuyaca. Waliki. Hikisinkam Cuyaca. Hikisinkama Yatichiri. Waliki, muy bien. Seguimos. Vilma Choque Roque, Aski, Arumakipan Cuyaca, Aski arumaki panay yatichiri. Kamisaki Cuyaca Vilma, Walikis yatichiri. Hikisinkam Cuyaca, Ikisin kamay yatichiri. Waliki, muy bien. Franz Julio Churki, Gilata Franz, Aski Urukipan, Aski Urukipanay Yatichiri. Kamisaki Gila, Walik Yatichiri. Hikisinkam Gila, Ikisinkama Yatichiri. Waliki. Gilata Jesús Alberto Muñoz Mesa, Jesús, Aski Urukipan, Gilata Jesús. Aski Urukipanay Yatichiri. Kamisaki Hilata, Waliki. Hikisinkama, Ikisinkama. Waliki. A ver, Edith Mamani Fernández, Aski Haipokipan Cuyaca Edith. Aski Urukipinay Panaya Yatichiri. Ya, a ver, escucha, escucha. Aski Haipokipan Cuyaca Edith. Aski Haikupinaya Yatichiri. Kamisaki Cuyaca Edith. Walikiswa Yatichiri. Hikisinkam Cuyaca. Hikisinkama Yatichiri. Ok, Waliki.
A ver, uno más. Patricia Fernández Manchego. Aski Arumaquipan Cuyaca Patricia. Aski arukinpanay yatichiri. Kamisaki Cuyaca. Waliki yatichiri. Kikisinkam Cuyaca. Hikisinkam yatichiri. Waliki. Muy bien. Está fácil, ¿no ven? Nada complicado, ¿no ven? Hanahaya, ¿está claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda? Está claro, Yatichiri. Hanawa yatichiri waliskiwa. ¿Ya? Está Ahora claro. aquí van a leer bien, ¿ya? Aruma, ¿no ven? Arumaquipanay. Y haipu, ¿no ven? Ahí nomás, un poquito, ¿no? Ay, pu. Pero aroma es español, ¿no ve? ¿Dónde está la dificultad? No hay, ¿no ve? Aniu, ¿No? Yatichiri, no hay. Entonces, algunos siempre se confunden esto, ¿ya? Entonces, aroma es para español. La pronunciación es igualito, no hay ninguna dificultad. Aquí tal vez, ¿no? Haipu, ¿no? U. Ay, pu. Maribel, adelante. Sí. ¿Quieres preguntar algo, Maribel? Sí, ¿No? buen día, profe. Una pregunta. ¿Se escribe y se lee tal como está ¿A cuál te refieres? a los Asquiuruquipanay? O sea, todo lo que he escrito. ¿Sí? No, aquí Tal no hay como ni está, siquiera se ni el escribe, último. se lee. ¿Sí? Solo la diéresis, ¿no ven? Ya saben, ¿no Ajá, ven? allá. Tal cual se lee, ¿ya? Tal cual. Solamente cambia en Aymara cuando son alófonos, ¿no ven? ¿Recuerdan? Los vocales. Aquí no hay ninguno. ¿Ya? Ya, ya. Gracias. Vale, Cualequi, muy bien. Y una consulta. Adelante. En algunas palabras no se hace elisión vocálica, creo. En caso de Maracama, no se elige la letra A de Mara. Ah, ya. En conjugación, aquí, ¿no ve? Solamente en algunos, ¿ya? Jurpur, cama. Aquí hay elisión vocal. Jurpur, así, ¿no ve? Elisión vocal, ¿no? Mara, aquí no hay elisión vocálica. Jiquisiña, aquí hay elisión vocálica. ¿Ya? ¿Qué más? Arumanti, aquí hay un error, ¿no? Así no es, ¿no? Arumanti, ¿no? Es A, elisión vocálica, ¿no? ¿Sí? En algunos hay elisión vocálica y en algunos no hay elisión vocálica para la conjugación. ¿Ya? Adelante, Isabel. Profesor, disculpe, yo sí tengo algunas dificultades. El último, que es hasta luego, se lee Jikishinkama, ¿Sí? así ¿Cuál tal cual. sería cuál sería la Hasta dificultad? luego. Jikishinkama. Igualito que el español. Igualito. No hay ninguna dificultad aquí. A ver. ¿Cuál Ok. podría ser? Ya, sería Jikishinkam y la respuesta Jikishinkama. Pero ¿por qué me estás leyendo como si fuera inglés? A ver, lee. Jikishinkama. Eso. Es español. La Aymara está en base a la signografía ahora actualmente española. No hay ninguna dificultad aquí. Igualito que el Gracias. español. ¿Ya? ¿Estamos claros? ¿Alguna dificultad? ¿Alguna pregunta? Yatichiri, ¿Sí? Yatichiri, cuando dice alófonas, pero es solamente cuando tiene apóstrofe, porque, ¿No? oh, A ver, ¿qué vocales son alófonos? La O, ¿Y otro? La E. la E. ¿Y cuándo se convierte en la vocal I y la U en alófonos? En la Después de la antes y después. Cuando está En la X también. la Q Ya. y la... Ahora, en algún lugar hay esta vocal, por ejemplo, aquí hay la vocal I o la U con la X. No. Ah, no hay aquí, ninguno hay alófono. No, aniu. ¿Ya? Entonces solamente cambia cuando es vocal I y la vocal U, pero no en todos, solamente cuando está con la Q, simple, aspirada, explosiva y la X, ¿no ve? La ya. única diferencia. ¿Ya? Como peque. ¿Perdón?
como Petre. Exactamente. ¿Ya? Por eso han hecho la tarea, ¿no ven? Pues ahí Isa era Yatichiri. simplemente Sí, para reforzar un Isa. poco, ¿ya? Muy bien, Walik. Yatichiri, disculpe, en Jiquí sin cama, ¿se podría decir también Jaqui sin cama? Aquí sin cama, aquí. Tal vez hay alguna variación, pero tendría otra connotación, ¿ya? ¿Has escuchado alguna vez? Yatichiri, Sí, adelante. a mí me parece que eso de Jiquisiri con Jaquisiri es de acuerdo a lo que usted dijo al inicio de la clase, que era según, por ejemplo, Perú, Bolivia, Chile. ¿Será eso? Sí, podría De ser una acuerdo a variación dialectal, ¿ya? Gracias. Ya. Ahora aquí vamos a completar una palabra y con eso más van a practicar, ¿ya? Cuna. Cuna es qué, ¿ya? ¿Qué? Cuando hablamos de cuna, esto es un pronombre interrogativo. Todos los pronombres interrogativos, para que sean pregunta, sí o sí van a estar con sufijo sa, ¿ya? En español, para que sea pregunta, ¿qué se utiliza? ¿Qué utilizamos en Signo de español? interrogación. Signo de Signo de interrogación. interrogación, ¿ya? Entonces, el signo de interrogación, además tiene entonación, ¿no ve? A ver, díganme cuál es tu nombre en español, así bien pronunciado. ¿Cuál es ¿Cuál tu es tu nombre? nombre? ¿Cuál es tu ¿Cuál es tu nombre? nombre? Eso. ¿Cuál es tu nombre? Entonces tiene entonación, ¿no ve? ¿Cuál es tu nombre? ¿No ve? Hay entonación cuando es pregunta. ¿Qué hace eso? En los signos de interrogación. En Aymara se habla así, no hay entonación así, llano, ¿ya? Llano. Entonces, existe el sufijo sa, existe el sufijo ti, existe el sufijo ist, existen sufijos en Aymara para hacer preguntas, ¿ya? Voy a poner un ejemplo, ¿ya? A ver, hace un momento hemos escrito, ¿no? No, no. Sí, con esto no sabemos. Uta, ¿qué hemos dicho que es uta? Casa. 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 Ahora si pongo así, Casa. utati, ¿qué estoy diciendo? Casa. ¿Es casa? Casa. Esto significa Casa. es casa. Casa. ¿Cuándo es casa? ¿Me dejo Ah, entender? Ya lo Mañana, he convertido creo en que mañana va a pregunta. estar. Sí. Pero en Aymara realmente no se dice utati, así, ¿no? Utati, ¿no? Seco. ¿Me dejo entender? Ujú. Entonces, hay algunos que escriben preguntas así, pero uno que no sabe Aymara no va a poder distinguir si es pregunta o una afirmación. Entonces, yo coloco Utati. como en inglés, ¿no? El signo. Utati, ¿no? Es casa, ¿no? ¿Me dejo entender? Está Entonces, bien. este sufijo ti a cualquier palabra lo vuelve en pregunta. Cualquier palabra, ¿ya? Puede ser cualquier palabra, lo vuelve en pregunta. Mientras que este sufijo sa que estoy mencionando solamente va a trabajar con pronombres interrogativos, ¿no? Como qué, cuál, dónde, por qué, ¿no ve? Pronombres interrogativos, ¿ya? Entonces, ahora vamos a preguntar nombre, ¿ya? Nombre. Entonces voy a decir unas, ¿ve? Ahí está sa, ¿no ve? Elisión vocálica. Suti es nombre, ¿ya? Suti es nombre, ¿ya? Entonces digo, Ah, unas, ¿ve? claro. Aquí este sa, ¿no ve? ¿Recuerdan? Esto está con elisión nada más, ¿no ve? Isa Ahora, Yatichiri. siguiente clase vamos a ver pronombres posesivos, ¿ya? Más significa Ah, tú, ¿ya? tuyo. Significa tú. Este ma significa tú. Unas sutimaja, ¿no? ¿Cuál es Unas tu nombre? sutimaja. Esto va a decir, es como, ¿cuál es tu nombre? Pero en realidad, cuna es qué, ¿no ve? Pero desde que registras sonaba es tu nombre. ¿Qué es Sonaba tu raro. nombre? Pero en Aymara no hay que hacer traducción literal como tal, hay que interpretar, ¿ya? Tiene otra, es diferente. Siempre me manda trabajos para traducir así y no encuentro muchas palabras, ¿no? O sea, no es como, em,
agarrar una palabra, buscar en diccionario y ya, ¿no? No, hay que interpretar en el Aymara, ¿ya? Entonces, esto va a ser, si bien este cuna significa que, ¿no? En español vamos a decir, ¿cuál es tu nombre? ¿Ya? Me dejo entender, ¿no ve? ¿Estamos claros hasta aquí? O también puede ser Anawa Sutimati. Yatichiri. Ya, pero todavía no estamos viendo el isti, ¿no? Como pronombre interrogativo. O no es pronombre interrogativo, sufijo interrogativo, ¿no? ¿Ya? Con esto, después ya vamos a ir practicando más, ¿ya? Kunas sutimaj, ¿no? Entonces, naya. Naya significa yo, ¿ya? Yo. Nayana. Este na significa de. Entonces, aquí estoy diciendo de mí, ¿correcto? ¿Se entiende, no ve? Sí. Sí, Entonces, sí, esto es de mí, Yatichiri. ¿ya? Entonces, elisión vocálica. Nayan, suti, ja. Este es mi. Así solito, esto, así, esta palabra dice mi nombre. Suti, ja es mi nombre, ¿ya? Nayan, suti, ja, Román, ¿ya? Ahora, ustedes si quieren pueden aymarizar. En Aymara dicen, Nayan sotijaj romanuwa, ¿no? Toda afirmación termina siempre en wa, ¿ya? Pero para que termine en wa, esto tendría que fonetizar, es decir, aymarizar, ¿no? Entonces yo podría decir, Roma no wa. Nayan sotijaj romanuwa. ¿Me dejo entender? Nayan sotijaj romanuwa. ¿Ya? Aquí simplemente estoy fonetizando. Esto es román, fonetizado. Ahora, si no, hay algunos nombres, ¿no? Como Félix, digamos, ¿no? En Aymara no hay Félix, ¿no ve? Entonces tendría que ser, Félix. tampoco hay ley, ¿no? Entonces, H o PH, ¿no ve? Pilixua, ¿no ve? ¿Ya? Entonces ya, por eso hay nombres, ¿no? En Aymara, Piruti, Pilixu, ¿no? Así, ¿ya? Fonetizado, son nombres católicos, españoles, entonces fonetizado, ¿no ve? Entonces, ahora, si no quieren fonetizar, simplemente mantienen así, ¿no? Nayan Sutijaj Román. ¿Me dejo entender, no ve? ¿Estamos claros? ¿Se ha entendido esto? Pregunta y Isa, respuesta. Isa, Yatichiri. Sí, Ya. Yatichiri. ¿Podría decir Nan Sutija Román o algo Sí, así? sí, Nan no. sí. No. Edición. Contracción en todo caso. ¿Ya? Nan Sutijaj Román. ¿Ya? ¿Ya? Ahora Sí, me soy preguntan, Yatichiri. pero yo quiero saber su nombre, ¿no? Entonces yo no necesito estar preguntando, Kunas Sutimaja, ¿no? Simplemente digo Juma. Juma es tú, ¿no ve? Humana. Esto es de, ¿no ve? De, ¿no ve? Como aquí, ¿no ve? Nayana, de mí, ¿no ve? Humana, de ti. En este caso, de ti, ¿no? Sí. Ahora, elisión vocálica y agrego el isti. Isti es un sufijo que significa y en pregunta, y más o menos, ¿no? Humansti, eso ya es y de ti, ¿no ve? Entonces, aquí la respuesta puede ser exactamente lo mismo. Nayan suteja Juan, digamos, ¿no ve? ¿Me dejo entender? Hanat Hanich, a ver, ¿amuy así Anawa tiene? Yatichiri. No, A ver, Yatichiri. Naski wa Sí. a Hilata. ver, vamos a preguntar, a ver. Rubén Ticona, Gilata Rubén, Aski Uruquipan, Rukipanaya Tichiri. Gilata Kunas Sutimaja, Nayan Sutijaj. Rubén Ticona. pregúntame. Umansti. Nayan Sutijaj Román. ¿Se ha entendido? ¿Queda claro? Sí, Isa, soy Yatichiri. Yatichiri. Hay que Anawa. Muy bien. practicar. Sí. Entonces, Sí. a nuestra Isa, conversación Yatichiri. vamos a agregar esto, ¿ya? Pues, ¿dónde está nuestra conversación? Aquí está, ¿no? Aquí vamos a agregar nombre, ¿ya? Nombre. Kunas Sutimaj. Esto vamos a agregar, ¿ya? Su contestación. Listo. Entonces, nuestra conversación llega a ser de 4 elementos, ¿ya? Saludo, nombre, ¿cómo estás? Y despedida, ¿ya? ¿Están listos, preparados?
Quizá. A ver, vamos a hacer la prueba. A ver, Quinteros, Laura, Ebert, Hilata, Aski, Uruquipan. Ya, no está Ebert. A ver, Cuyaca, Yait, Yasmin, Tarki, Aski, Uruquipan, Cuyaca. Yuruquipa. Tampoco. Cuyaca, Tania, Guzmán, Pacheco, Aski, Uruquipan, Cuyaca. Cunazo, Timaj, Cuyaca. Oliki. Chini. A ver, no escuché, Tania. Cunazo, Timaja. Kamisaki, Cuyaca. Ya, no logro escuchar bien. A ver, vamos con otro. Adriana Escobar, Cuyaca, Adriana, Asquiuruquipan. Asquiuquipanaya tichiri. Cunazo, Timaj, Cuyaca. Nayan sutijaj Adrianawa. Kamisaki, Cuyaca. Waliki yatichiri humasti. Ukaki Parak, Warikis, Cuyaca. Hikisin Kama. Hikisin kama yatichiri. Waliki. Bien. Para la siguiente clase van a practicar todo, ¿ya? Todo está convertido. Las 4 preguntas y respuestas tienen que saber, ¿ya? Vamos a ir así ampliando. ¿Dónde vamos a ir ampliando? Aquí vamos a ir ampliando más preguntas, más respuestas y al final vamos a tener una conversación de unos 5 minutos, ¿ya? Walik, tukuyañani, ¿ya? Enciendan sus micrófonos. Micrófono na kanteasi, Warur tañan. ¿ya? Haylin tañan taqini, ¿ya? Ya. Maya, Kimsa. Upaki, Mañana voy a estar en Puno, ya saben, los voy a mandar en el grupo el comunicado, ¿ya? Arumantikama yatichiri, arumantikama.